Bueno chicos, el día de hoy es nuestra tercera clase ya. Ahora, si anteriormente nos había hablado el apóstol Juan acerca de las condiciones para disfrutar de la comunión con Dios, el apóstol Juan ahora nos va a hablar acerca de la conducta que el creyente debe tener como evidencia de que realmente ha nacido de Dios y que realmente tiene el amor del Padre en él. Y quisiera comenzar con una cita de J.C. Ryle que refleja bastante lo que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Él dice: que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. Entonces, fíjate lo que dice J.C. Ryle. Él dice que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. Si tu Señor es Dios y Dios es santo y puro, asimismo nosotros imitamos su pureza y su santidad en nuestra vida. Entonces J.C. Ryle dice que tu actuar refleje a qué Dios tú adoras. Y esto tiene mucho que ver acerca de lo que hoy día vamos a estar hablando, porque tiene que ver con la manera en que nosotros nos conducimos por la vida. Ahora, no solamente el apóstol Juan nos va a hablar de un andar en luz, sino también va a ser específico en cuanto a cómo es ese andar en la luz. Dice: y en esto conocemos, si tienen ahí sus Biblias, la citan por favor, en el capítulo 2, verso 3, dice: y en esto conocemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, yo quisiera que podamos nosotros fijarnos en dos palabritas realmente importantes. Dos palabras realmente importantes que nosotros vamos a examinar para darnos cuenta de lo que el apóstol Juan nos quiere decir con estas dos palabras. Y vamos a ver que aquí en el versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. El conocer que el apóstol Juan hable en esta epístola tiene un significado muy diferente al que nosotros definimos como conocer. Quisiera en este momento explicar los tres significados que tienen, tanto para el judío, como para el griego clásico, como para el griego contemporáneo en ese entonces. Ahora, hermano Andrés, ¿por qué vas a explicar tanto rollo? Bueno, es importante, porque eso nos ayuda a tener un panorama mucho más amplio y nos va a ayudar a entender mucho más específico lo que el apóstol Juan quería decirnos a nosotros. Entonces, atentos. En el siglo IV o V, los griegos tenían un concepto acerca de qué era conocer a Dios. Ellos pensaban que el conocer a Dios se trataba de un proceso, de un razonamiento intelectual. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos trataban de buscar a Dios, trataban de, en cierta manera, conocer a Dios de un modo intelectual. Hay un escritor que habla sobre un joven que le dijo a Sócrates: será difícil encontrar un pensador más profundo y preciso que Platón. Y Sócrates le dijo: ¿lo sabes de veras o lo supones? Y el joven le dijo: bueno, yo lo supongo. Y Sócrates le dijo: cuando hayas pasado de suponer a saber, entonces hablamos del tema. Esto que nos da a entender que los intelectuales de ese tiempo buscaban tener certeza de lo que ellos creían, de que meramente veían a Dios como un simple concepto intelectual. Buscaban entenderle por medio del razonamiento. La fe, en cierta manera, tiene un punto razonable, pero cuando ahondamos en su significado, realmente logra ser irracional para la mente humana. Entonces, este concepto que aquellos griegos tenían, si bien buscaban el conocimiento constantemente, eso no lo llevaba a la práctica. ¿Se acuerdan lo que hablamos acerca de los agnósticos? Que eran muy intelectuales, pero a la hora de actuar, realmente no aplicaban los principios de su conocimiento. Hay que notar que un enfoque intelectual de la religión no tiene que ser ético por necesidad. Es decir, que la religión y la búsqueda de Dios, al tomar ese enfoque de intelectualidad,
llega a convertirse simplemente en una meta intelectual o inteligencia superior, y no necesariamente está ligado a una vida moral correcta. Hombres como Platón, Sócrates, a pesar de su intelectualidad, a pesar de que buscaban a Dios a través del razonamiento, ellos aprobaban lo inmoral. Ellos no veían nada de malo, por ejemplo, en el homosexualismo. Entonces, en ese tiempo, bajo el concepto griego de esa era, uno podía conocer a Dios intelectualmente, pero eso no le llevaba a tener una vida recta con principios morales. El segundo concepto que el griego tenía acerca de el conocer a Dios era en una edad contemporánea. Los griegos creían que conocer a Dios simplemente se basaba en un momento de experiencia emocional. Los templos de los griegos en ese entonces, cuando se escribió la epístola de Juan y las demás epístolas, posiblemente también las cartas de Pablo, los griegos creían conocer a Dios o conectarse a Dios mediante ritos emocionales. En los templos de los dioses paganos estaban llenos de música sensual, iluminación sofisticada, un perfume de incienso y una liturgia maravillosa. Todo con el propósito de que aquellos devotos sientan sensaciones u emociones que les permitan llegar a un alto nivel supuestamente espiritual. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo? Ahora, el contexto de ese pasaje es que los griegos en ese entonces adoraban un dios Baco, el cual el rito hacia ese dios era que ellos se embriaguen con vino y lleguen a tal embriaguez que ellos supuestamente se sientan conectados con la deidad. Y mientras más embriagados estén, mientras más vino tomaban, ellos se sentían más conectados supuestamente con una deidad. Y es más, para tomar más vino, ellos se iban a una fosa y ahí mismo arrojaban y volvían a tomar vino. Así de extraño era ese rito, pero ellos buscaban así tener conexión con sus dioses, bajo sensaciones y emociones, bajo éxtasis que les producían quizás bebidas alcohólicas u otras sustancias. Sin embargo, lo que Juan está queriendo dar a entender aquí con conocer, se basa en una manera judaica de conocer a Dios. No estaba sujeto a un mero intelectualismo, no estaba sujeto a una mera emoción que podamos sentir, sino en la propia revelación de Dios, su santidad y pureza. Entonces, esto conllevaba al judío a verse obligado a imitar a su Dios. Si él tenía la revelación de Dios y lo veía a Dios como un Dios santo, puro y recto, el judío buscaba conocer a Dios no solo mediante conocerlo a través de la revelación intelectualmente, sino en el andar como él anduvo, en verse obligado a imitar a su Dios en torno a sus cualidades. Entonces, esta es la manera de conocer a Dios, no solamente de forma intelectual, no solamente en un momento de éxtasis u emoción que nosotros estemos, sino también en un andar que nosotros estemos. Conocer a Dios no se basa en simplemente meterme toda la Biblia en la cabeza, sino también practicar aquello que yo he aprendido. Mira lo que dice C.H. Dodd. Él dice: conocer a Dios es experimentar su amor en Cristo y devolver ese amor en obediencia. Conocer a Dios es experimentar su amor en Cristo y devolver ese amor en obediencia. Ahora, Juan tenía un gran reto en esta epístola, porque estaba en un contexto donde, como ya les he contado, los griegos tenían un concepto acerca de conocer a Dios. Entonces, Juan estaba decidido a establecer el significado real de conocer a Dios, a contrarrestar la idea griega de antaño, que se trataba de conocer a Dios solamente con un mero intelectualismo, que se trataba de conocer a Dios solamente por experiencias, sensaciones. Juan dice: no, conocer a Dios es tener comunión con Él. Y el tener comunión con Él hace que nosotros andemos como Él anduvo.
Y la evidencia de que realmente ustedes están conociendo a Dios no es que simplemente crezcan en conocimiento, no es que simplemente crezcan en emociones o momentos de éxtasis. La evidencia de que ustedes realmente conocen a Dios va mucho más allá. Es que ustedes sean transformados, su vida realmente vaya de gloria en gloria, su vida realmente sea transformada y realmente puedan andar como Él anduvo. Si ustedes reflejan el amor que Dios tiene para con sus hijos, si ustedes reflejan la bondad, la misericordia de Él, esa es la evidencia de que ustedes realmente están conociendo a Dios. Y lo mismo va con nosotros. Entonces, este es el concepto que Juan nos quiere dejar por conocer a Dios. Ahora, luego dice en el versículo 7, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El mandamiento básico que Juan está dando aquí es que si nosotros tenemos amor hacia nuestros semejantes, esa es la evidencia de que nosotros estamos andando en luz. Entonces, el apóstol Juan dice, no les estoy dando un nuevo mandamiento, sino uno antiguo. Sin embargo, más adelante dice, les estoy dando un nuevo. Hermano Andrés, ¿cómo es eso? Parece muy contradictorio. Bueno, este mandamiento era antiguo, pero era nuevo a la vez. ¿Por qué? Porque era antiguo porque la ley lo decía. En Levítico 19:18 decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, los judíos lo habían malinterpretado este texto. Habían creído que nada más sus prójimos serán aquellos judíos igual que ellos. Y las personas como aquellos samaritanos eran personas que no representaban a su prójimo, por lo cual no tenían la obligación de ser misericordiosos con ellos. Ahora, cuando Jesús viene, Él le da un significado mucho más profundo a este mandamiento. ¿Se acuerdan de la parábola de el buen samaritano? Pues ahí Jesús establece el mismo principio, pero le da un significado mucho más profundo. Extiende este amor que debía sentir el judío o cualquier persona por sus semejantes. Entonces Jesús tuvo que darle el significado más exacto en la parábola del buen samaritano a este mandamiento que ya existía en la ley. Esta ley era antiguo por la ley, pero con Jesús llegó a tener un nuevo significado. Alcanzaba un nivel más alto de amplitud. En Jesús el amor alcanza hasta el más impío de los pecadores. Eso no era así en la cultura judía anteriormente cuando Jesús no establecía ese principio. El judío siempre había creído de que Dios siempre estaba con la intención de destruir al pecador. Pero sin embargo Jesús llegó a aquellos marginados de la sociedad, aquellos que para los judíos quizás eran inmundos. Jesús charlaba con ellos, Jesús entraba a sus casas, Jesús mostraba amor con ellos. Jesús buscaba que ellos se arrepientan. Es más, Jesús decía que había fiesta en el cielo cuando uno de ellos se arrepentía. Entonces es ahí cuando Jesús también da la parábola del hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo señala a los judíos que estaban celosos porque realmente aquellos paganos, como lo llamaban ellos, estaban entrando al reino de los cielos en el arrepentimiento. Y ellos estaban celosos de ellos. Es por eso que Jesucristo tiene que contar esta parábola para ilustrar esto lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Entonces, el llamado a amar se había dado ya hace mucho, mas el significado real fue dado con Cristo. Y en este sentido real es en el cual nosotros debemos amar.
ver a nuestro prójimo, no simplemente a nuestro hermano en los cultos, no simplemente al que nos cae bien, sino a todos en general. Todos son nuestros prójimos y a todos debemos mostrar realmente misericordia. La evidencia de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones es que nosotros amamos a todas las personas sin acepción. Sin acepción. Aún con las personas que quizás nos rechazan, aún con las personas que nos aborrecen, mostramos nuestro amor hacia ellas. Obviamente no practicando lo que ellas practican, apoyando lo que ellos hacen, sino en amor, declarándoles la verdad. Esa es la mayor expresión de amor que nosotros podemos tener hacia ellos, declararles la verdad. Entonces, luego él dice, el apóstol Juan habla sobre una frase que alguien podría decir, bueno, ¿esta frase qué? Como que no encaja en este pensamiento. En el verso 8 dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan cuando habla sobre esto? Bueno, tenemos que seguir la línea de pensamiento que el apóstol Juan está hilando. Y él dice que el que dice que está en luz usa la misma expresión que también usa en la frase y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y usa la misma expresión que usa también en esta frase. De modo que esta frase quiere dar a entender que cuando nosotros realmente somos transformados, cuando Dios obra en nuestros corazones, las tinieblas van desapareciendo mientras la luz verdadera va invadiendo todo nuestro ser hasta hacer que nosotros tengamos luz en nosotros y que las tinieblas se vayan. Esto ilustra la santificación del creyente. Si nosotros tenemos luz en nosotros, entonces las tinieblas en nosotros van a ir decreciendo poco a poco. El odio o el egoísmo, el resentimiento que antes practicábamos va a ir decreciendo poco a poco en nuestra vida. No va a ser quizás de un 2x3 o de inmediato como vimos en la clase anterior, sino va a ir de grado en grado. Va a ser como una escalera. Esa es la santificación que tiene el creyente. No es completamente impecable, pero es realmente perseverante el cristiano. El creyente, como vimos anteriormente, no es identificado como alguien impecable o perfecto, pero sí de camino a la perfección. Entonces, el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ahora, fijémonos en esto. El amar a nuestro hermano no solamente causa un bien para nuestro semejante, para nuestro hermano, para quien nosotros amamos, sino también es un bien para nosotros mismos. Porque dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él, refiriéndose al que ama, no hay tropiezo. En el idioma original griego, este indicativo apela a la persona que ama. Entonces, si nosotros amamos a nuestros semejantes, también es un bien para nosotros. Porque la luz en la que andamos ilumina nuestro camino, de modo que sabemos a dónde vamos. No tropezamos con ningún obstáculo. Y seguimos, versículo 11, por el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, si anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que no ama a su hermano está en tinieblas, no tiene rumbo, está ciego, no puede tomar decisiones sabias con odio en su corazón o con resentimiento. El tener tinieblas en el corazón hace que las personas pierdan el juicio en cualquier situación. Si nosotros amamos, esa luz que en nosotros está, alumbra nuestro camino, nos hace tomar decisiones sabias, nos evita los obstáculos que hay en el camino. Sin embargo, aquella persona que no ama, tropieza, está ciego, sin rumbo, tomando decisiones deliberadamente sin saber qué hay en lo porvenir. Fíjate lo que dice Stott, lo resume este pasaje de manera excepcional.
Él dice, el odio distorsiona nuestra perspectiva. Es el amor el que ve derecho, piensa claro y presta el debido equilibrio a nuestra visión, nuestros juicios y nuestra conducta. Stott dice que el odio en nuestro corazón, las tinieblas que hay en el corazón del hombre natural, distorsiona su perspectiva de todo. Sin embargo, el amor que Dios emana, que Dios da en el corazón de los creyentes, es un amor que le hace pensar derecho, le hace pensar rectamente, le hace ver de una manera clara todo. Y produce un equilibrio en la vida del creyente al punto de tener buenos juicios y tener una buena conducta. Esta es la diferencia entre vivir en tinieblas y vivir en luz. Es que nosotros podemos tomar decisiones sabias. Ahora luego, en el versículo 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Muchos comentaristas hablan acerca de este pasaje y yo estoy completamente de acuerdo que es bastante parecido a un poema. Cuando lo lees con la entonación correcta, puedes darte cuenta de que este parece un poema recitado por el mismo apóstol Juan. Entonces, el apóstol Juan enfatiza aquí en este pasaje la seguridad del creyente en permanecer en Cristo. Al decir que su mayor defensa, versículo 12, es que sus pecados han sido perdonados. Esta es la mayor convicción que el creyente puede tener para tener respaldado, para tener la seguridad de que realmente es salvo, que sus pecados han sido perdonados. Es el hecho de entender que Cristo pagó por sus pecados. Entonces, también es el hecho de conocer a Dios. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Este conocer es el andar en Él. Vimos que el conocer en el contexto judío era muy diferente al concepto que nosotros tenemos. Así que el conocer aquí no solamente implica conocer acerca de Dios, sino también andar como Él anduvo. Luego, también dice, escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces, también Juan se apoya en el hecho de que aquellos creyentes que realmente deben tener la seguridad de que son salvos, son aquellos que dan por hecho de que la palabra de Dios está en ellos, en el sentido que la recuerdan y practican cada principio que en él está. Entonces, al entender nosotros lo que Dios ha hecho, la obra que Dios ha hecho en nuestra vida de perdonarnos, crece nuestro agradecimiento. ¿No se han percatado que cuando se convirtieron y supieron acerca de lo que Jesucristo hizo para su redención, cómo Dios los amó aún antes de que ustedes lo amasen a Él, cómo siendo enemigos de Dios fueron reconciliados con Dios mediante la sangre de Jesucristo? Grandes verdades acerca de la santificación, la expiación de sus pecados, después de que ustedes tuvieron un conocimiento acerca de que Dios le perdonó sus pecados, ¿no se han sentido realmente en ese momento agradecidos? Pues eso es lo que el apóstol Juan quiere producir en aquellos que leen su epístola. Él les quiere hacer recordar que Jesucristo murió por sus pecados y eso debe producir en cada uno de nosotros agradecimiento. Y con el agradecimiento viene un deseo puro de conocerlo y a modo de agradecimiento obedecerlo e imitarlo.
Martin Lloyd-Jones decía que si tú a la teología que él está estudiando, si tú el conocimiento teológico no lo lleva a un entendimiento profundo de Dios a tal punto que le haga doblar las rodillas por horas al frente de su cama, realmente estaba estudiando la teología incorrecta. Si el conocimiento teológico que estamos estudiando no nos lleva a la adoración a Dios, estamos estudiando de forma incorrecta. Entonces, esto es muy importante. El conocimiento de Dios no solamente produce meramente intelectuales, meramente conocedores, sino también produce practicantes de la verdad. Todas estas convicciones, el que Cristo nos haya perdonado, el que nosotros conozcamos a Dios, el que nosotros practiquemos su palabra y conozcamos su palabra, todas estas convicciones hacen fuerte a un creyente, a fin de vencer hasta la más temible acechanza del diablo. Él dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Es decir, si ustedes tienen todas estas convicciones en su vida ancladas, pueden soportar cualquier acechanza del enemigo. Alguien dijo, el hombre más piadoso es el enemigo más atroz del diablo y asimismo el temor más grande de él cuando éste ora a su Padre. Y eso es bastante cierto. Otra cosa que podemos notar en este pasaje es que Juan se dirige a todo aquel dentro de la congregación, desde el más joven hasta el más adulto. Esto demuestra que la madurez espiritual y la fortaleza del creyente no es cuestión de edades. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo que nadie te menosprecie por tu juventud, por ser joven. Antes bien sea ejemplo para otros creyentes. Entonces, en las iglesias, en algunas iglesias, muchas veces suelen despreciarse las ideas o quizá la planificación de algún joven por ahí. Obviamente que ya ha sido consagrado al Señor y que ya es un miembro de la congregación. Sin embargo, la Escritura es muy contrario a eso. Dice que la madurez espiritual de un creyente no es basado en su edad. Habla de los jóvenes, habla de los adultos y le dice de que ellos han vencido al maligno, de que ellos son fuertes. Entonces, no quisiera pasar por alto la frase que él usa en el versículo 12. Fíjense lo que él dice. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ya en la introducción de esta epístola estuvimos viendo acerca del significado o el concepto que tenía el judío por la frase en el nombre de Dios o en su nombre. En el contexto judío, el nombre cuando se refería a Dios no significaba simplemente la palabra que se le llamaba a alguna persona, sino tiene un sentido especial de significar todo el carácter de Dios. Cuando se dice en el nombre de Jesucristo, cuando se dice en el nombre de Jehová, no solamente hace referencia a las meras vocales que tiene el nombre de Dios, sino a todas sus características. Y si tienen allí sus Biblias, quisiera que pasemos a Salmos capítulo 9, verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahora, el salmista dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No solamente los judíos conocían el nombre de Jehová, los paganos también lo conocían. Sin embargo, ninguno de ellos confiaba. Entonces, aquí en el contexto judío estaba queriendo decir, en ti confiarán los que conocen quién eres tú. En ti confiarán los que te conocen profundamente de que tú eres un Dios poderoso, de que tú salvas, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Otro pasaje que refleja esto lo vemos en Salmo 27, por allí. Salmo capítulo 20, verso 7, que dice, aquí está un poquito más claro, estos confían, Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Aquellos confían en sus carros, confían en sus armas, sin embargo nosotros, en el nombre de Jehová, tendremos memoria. Nosotros estamos conscientes de que a qué Dios oramos.
Nosotros sabemos que las cualidades, las características que tiene nuestro Dios pueden vencer a cualquier armamento que puedan venir contra nosotros. No solamente quería dar a entender las vocales de su Dios, como ya antes lo vimos, sino las características mismas, la esencia de Dios. En este sentido, así es como entendemos que somos perdonados gracias a lo que Cristo en sí mismo es. Veamos otra vez el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hemos sido perdonados gracias a lo que es Cristo en sí mismo. Él es Dios, Él es fiel, Él es misericordioso, quien por su pura voluntad libre nos amó y nos perdonó a nosotros. Gracias a sus atributos de fidelidad, misericordia, compasión por nosotros, Él nos salvó a nosotros, Él nos perdonó a nosotros. No hubo nada en nosotros que nosotros pudiéramos ofrecerle, incluso como paga por nuestras faltas, sino que Dios mismo tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que pagara por nuestros pecados. Luego vemos en Juan capítulo 2, verso 15, y vamos por ahí avanzando, que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ahora, debemos entender en este pasaje correctamente qué significa no amar al mundo y entender el concepto de mundo que Juan tiene en mente, para no llegar a una aplicación legalista o peor aún radical de este pasaje. Por ahí he oído decir acerca de este pasaje a un ministro aplicándolo a algún aparato electrónico, entonces diciendo que debemos apartarnos de todo ello porque todo lo que es hecho, fabricado por los mundanos, realmente no debemos usarlo. Esto es en un sentido radical, esto es aplicado en un sentido radical pero no correcto. Entonces, incluso, no sé si se acordarán de un predicador que decía que la televisión era la caja del diablo, por lo cual los creyentes no debían verla. Esto se llega a un extremo cuando no se entiende realmente el concepto que la Biblia tiene acerca del mundo. El cristiano no odia al mundo como tal. El mundo es la creación de Dios. En ese sentido, el creyente debe amar lo que Dios ha puesto a su disposición. Pero cuando el apóstol aquí habla sobre el mundo, hace referencia a la sociedad humana maligna con egoísmos, pleitos, borracheras y todas esas cosas que dominan a los hombres naturales sin Dios. El sistema maligno, el cual va en contra del evangelio de Cristo, va en contra de la ley de Dios. Entonces, el creyente es caracterizado por detestar todas aquellas prácticas o placeres mundanos e impuros que deshonren a Dios. Y por otro lado, ama la justicia, la rectitud y la pureza, así como Dios ama las mismas cosas. Este es el pensamiento del apóstol Juan. No hay un amor compartido en la vida del creyente. No es que el creyente ame 50% al mundo y 50% a Dios. O ama 100% al mundo o ama 100% a Dios. Y antes Jesús lo había dicho en Lucas 16:13, lo había dicho, no puedes tener dos amos. Solamente puedes tener un amo. O amas a Dios y Dios es tu amo, o amas al dinero y el dinero es tu amo. Entonces, esto es lo que el apóstol Juan estaba hablando acerca de esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se refería al sistema maligno que hasta hoy en día existe. Ahora, en el verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En el verso 16 el autor manifiesta lo que ofrece el mundo, lo cual es meramente pasajero, a diferencia de lo que obtiene aquel que permanece en Dios. Aquel que permanece en Dios dice que permanece para siempre. Todos los placeres del mundo pasan,
mas el que permanece en Dios permanece para siempre. La primera cosa que ofrece el mundo y es pasajero son los deseos de la carne. El deseo de la carne no solamente se refiere a los deseos sexuales impuros que practican los hombres naturales, sino a todos los frutos de la carne, los cuales florecen a diario en la vida de todo hombre natural sin Cristo. El deseo de la carne no tiene en cuenta los mandamientos de Dios, ni su juicio, ni principios, ni aún en muchos casos la existencia de Dios. Me gustó el concepto que hace Barclay acerca de los deseos de la carne y quisiera poderlo compartir con ustedes. Él dice: cualquiera que busque un placer que pueda ser la ruina de cualquier otra persona, cualquiera que no tenga respeto a las personalidades de los demás cuando se trata de la gratificación de sus propios deseos, cualquiera que vive en lujo mientras que otros vivan en pobreza, cualquiera que haya hecho un Dios de su propia comodidad y ambición en cualquier parte de la vida, es siervo del deseo de la carne. Ese concepto es muy certero a lo que es los deseos de la carne. Entonces, número 2. La segunda cosa que ofrece el mundo son los deseos de los ojos. C.H. Dodd lo define el concepto de deseos de los ojos como lo que sigue. Es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Este es el espíritu que cree que la felicidad se halla en las cosas que se pueden comprar con dinero y que se pueden ver con los ojos, que no reconocen otro valor más que lo material. Están enfrascadas en que lo único que importa es obtener más y más cosas materiales. Nunca están satisfechas con lo que consiguen. Siempre quieren más. Esas personas mueren insatisfechas y decepcionadas porque nunca logran encontrar gozo en las cosas que compran por más caras que sean. Nunca los ojos del hombre natural llegan completamente a saciarse. Ya el predicador en Eclesiastés lo había dicho de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Ahora, para que ese vacío en el corazón del hombre pueda ser llenado, requiere de algo infinito, requiere de algo eterno. Y ese no puede ser nada más y nada menos que Jesucristo y su amor infinito. Es por eso que el ser humano sin Jesucristo se siente vacío. Tiene una eternidad en su corazón que necesita ser llenado. Y no va a poder ser llenado con cosas materiales. Esas no funcionan para llenar su corazón. Luego, la tercera cosa que el mundo ofrece es la vanagloria de la vida. En el griego es alazoneia. Esta palabra aquí en el griego, usada por el apóstol, denota un egoísmo desmedido. Un egoísmo desmedido. Este describe a una persona que fanfarronea de algo que aún no posee y solo lo está soñando. ¿Se han encontrado con personas así? Bueno, yo me choco muchas veces con personas así. Me cuesta muchas veces entablar una conversación fluida con aquellas personas porque siempre están hablando de algo que no tienen y siempre están menospreciando a los demás, tildándolos de bajos o tildándolos quizás menos que ellos, aunque ellos tengan menos que al quien critican. Entonces, esto el fanfarrón lo dice para ser admirado y reconocido por otros. Entonces hay que tener bastante cuidado con estas personas porque en muchos casos pueden ser mitómanos, vivir una vida de fantasía. Estas personas asimismo, como también las que vimos anteriormente, nunca llegan a estar satisfechas. Aunque lleguen a obtener lo que ellos siempre soñaron y que no tuvieron, aunque lleguen a obtenerlo, siempre ansían querer, anhelar, tener más, porque los que le admiran a él van a admirarle mucho más mientras él tenga más cosas. Así que él va a tratar de complacer a sus admiradores. Él siempre va a vivir pendiente a lo que los demás piensan de él. Entonces, en conclusión, el apóstol concluye diciendo: y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan termina diciendo que todas estas cosas son fútiles y pasajeras, pero la persona que ha puesto su mirada en Dios permanecerá para siempre.
El incrédulo siempre vive desilusionado por lo poco que dura su felicidad. Mas el Hijo de Dios pertenece a Dios y tiene un gozo seguro que nunca acaba. Tiene una esperanza viva, una esperanza eterna. El gozo del impío puede durarle quizás por todo este tiempo que él esté en la tierra. Pero el gozo del creyente le va a durar toda una eternidad. Esa es la diferencia de la recompensa de un impío y un hijo de Dios, un creyente. Entonces, continuamos con el versículo 18 que dice: hijitos míos, ya es el último día, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Llegamos a esta parte, el apóstol Juan cambia radicalmente el tema de su enseñanza para advertirles a sus lectores. La palabra que usa aquí para el último tiempo es escatos, que tiene una connotación escatológica. Esto es los postreros días. Estos postreros días son los últimos tiempos. Mientras más cerca estemos de los últimos tiempos, más severa se hará la intrusión de anticristos, o dicho sea de paso, falsos maestros y falsos profetas que han de aparecer aún dentro de la iglesia arrastrando a las ovejas, quienes no permanecerán en la iglesia ahí por mucho tiempo, porque su fe no es genuina, y las cabras deben ser separadas de los corderos. ¿Se acuerdan cuando Juan dijo que estos, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros? Juan repetidamente ha estado diciendo en sus anteriores capítulos que el que es nacido de Dios permanece en Cristo, que el que es nacido de Dios permanece en su palabra, que el que es nacido de Dios permanece en la luz. Ahora Juan expresa y dice que estos falsos maestros no permanecen en la luz, no permanecen en Cristo, no han permanecido, por lo cual dan evidencia de que estos falsos maestros realmente no fueron convertidos. Para interpretar un versículo tenemos que ver la relación y la armonía que tiene con los demás capítulos. Estos falsos maestros salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. En los últimos tiempos las cabras tendrán que salir de entre el redil de los corderos, porque no pertenecen allí. C.H. Dodds dice nuevamente, y cito: la membresía de la iglesia no es garantía de que una persona pertenezca a Cristo y no al anticristo. Muchos se sorprenden cuando algún predicador dice: no todos los que están aquí, y le dice a su congregación, son convertidos. Y a veces muchos se sorprenden y dicen: ¿cómo es posible si yo voy a la iglesia todos los días? Si yo estoy ofrendando, si yo estoy cumpliendo con todo lo que me demanda la religión. Es que ser miembro de una iglesia no garantiza tu salvación. Vivir en luz y en obediencia sí. Esa es una evidencia real que el amor de Dios ha sido derramado sobre tu vida. Entonces, esto es muy importante. Veamos la palabra anticristo. La palabra anti es una preposición griega que quiere decir en contra o en lugar de. Ahora, si traducimos anticristo de la primera forma que dice en contra, diríamos que el anticristo es aquel ente, aquella persona que está en contra de Cristo. Se opone a todo lo que representa a Cristo. Se opone a su evangelio, se opone a su palabra, se opone a él mismo. Entonces, la traducción literal describiría a alguien que se opone a Cristo y todo lo que es Cristo. Pero si tomamos el segundo significado de la palabra, que significa en lugar de, también podría traducirse como alguien que intenta usurpar la posición de Cristo en la iglesia. Y ambos significados son verdad en realidad. Cuando vemos hasta hoy en día cómo los falsos maestros y falsos profetas no solo se oponen a lo que Cristo es, a lo que enseña su palabra, sino también se hacen
iguales a Cristo. Entonces, se ponen en lugar de Dios al atribuirse un exceso de autoridad y decir que puedan hacer cosas que solo Dios puede hacer, utilizando como excusa la mala interpretación de pasajes. Muchos de ustedes quizás han tocado con algunas noticias de algún predicador que dijo tener la unción tan poderosa de hacer lo que Cristo nada más podía hacer, lo que Dios nada más podía hacer. O estar bajo la protección de Él significaba realmente ser salvo, y estar fuera de su protección significaba ser condenado. Estas palabras que dicen aquellos ministros son ministros fraudulentos porque intentan usurpar la posición que solamente a Dios le compete. Juan da a entender con la palabra anticristos a aquellos que se oponían a la verdad de Dios predicando una doctrina diferente. Juan no tenía en mente como anticristos, como meras figuras únicas e individuales, sino más bien como un poder de falsedad que hablaba por los falsos maestros. Ahora, fijémonos en el versículo 20, que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquellos falsos maestros estaban proliferando mentiras, y Juan los identifica como anticristo. Si el Espíritu de Dios inspira a los ministros fieles para hablar la verdad, así también el espíritu del anticristo inspira a los ministros enemigos del Evangelio a hablar falsedad. Es una lucha por la mente. Están atacando constantemente la mente de las personas para distorsionar el concepto de verdad que ellas tienen. Los anticristos son expertos en manipular la mente de aquellas personas a tal punto de hacer que crean como verídica una falsedad. Ahora, estos hombres no solamente podemos verlo en la época de Juan, lo vemos aquí actualmente. Se puede ver hoy en día en los trances emocionales que logran los falsos ministros provocar en las personas. Se puede ver en la famosa doctrina palabra de fe, que se trata de repetir una y otra vez algo que no posees para obtenerlo. Esto no es cristianismo. Esto no es nada más que trucos paganos teniendo como base la metafísica y la ley de atracción, que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Esta es filosofía totalmente pagana. Y sin embargo, ministros impíos han introducido estas enseñanzas disfrazándolas de un cristianismo falso. Podemos ver también, asimismo, en los sermones motivacionales de los falsos maestros y profetas falsos fraudulentos, que profetizan todo lo que al ser humano caído le agrada: la posesión de dinero, la comodidad, las bendiciones meramente materiales, y les hacen creer a las personas que Cristo murió para que ellos puedan ser ricos y prósperos. Los falsos maestros que tenían su centro de actividad obraban en el entendimiento de las personas para distorsionar la verdad. No solamente están en la epístola de Juan, están ahora operando en la actualidad. Tiene mucho parecido. Estos falsos maestros, ministros, siempre han existido, porque este espíritu de anticristo nunca ha parado de operar continuamente en contra de Dios y su palabra. Nunca. Entonces, el versículo 20 hasta el versículo 21, quiero que vayamos a ver otra observación. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, sabemos muy bien de que en ese tiempo existía unas herejía llamada el gnosticismo, el docetismo, de personas que se creían muy intelectuales a tal punto de que no se preocupaban por el pecado en su vida, y que tomaban la intelectualidad como algo que les hacía ver rectas delante de todo el mundo. Ahora, el apóstol Juan escribe acerca de la unción que reciben los creyentes para hacerles saber que ellos
poseen la verdad dentro de sí, porque ellos conocen la verdad que está en la palabra de Dios, porque ellos siguen las pisadas de su maestro, porque el Espíritu Santo los capacita para tener un entendimiento más claro que aquellos agnósticos tenían. Entonces, frente a la falsa filosofía y fútil conocimiento de los gnósticos, Juan exhorta a la iglesia a no inclinarse ante ellos, ya que los cristianos poseen un conocimiento y una unción de lo alto que los lleva a toda verdad. Esto obviamente no hace que el creyente sea un erudito en todas las áreas, no es que cuando nos convertamos seamos eruditos en todas las áreas matemáticas, no, sino que el conocimiento que el Espíritu Santo derrama sobre nuestras vidas es un conocimiento suficiente para llevar una vida plena y en correcta armonía con la voluntad de Dios, porque conocemos la verdad absoluta al creer en la palabra de Dios revelada hacia nosotros. Entonces, esto no viene de la noche a la mañana en nuestra mente, ¡pum!, aparece. Esto viene porque perseveramos en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento del carácter de Dios. Entonces, quiero que vayamos al verso 22 y dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Muchos de aquellos falsos maestros podían decir: bueno, puede ser que tengamos ideas diferentes acerca de quién era Jesucristo, pero a la final adoramos al mismo Dios. Yo también creo en el Padre. Y Juan dice: no. Si niegas al Hijo, también a sí mismo no puedes pertenecer al Padre. Hace poco me estaba esperando para ir a comprar, y me encontré con unas personas que predicaban la doctrina mormona. Entonces yo le dije: bueno, yo soy cristiano, le digo. Entonces ellos me dicen: yo también. ¿Tú crees en Jesús? Y yo le digo: sí. Y ellos me dicen: yo también. Y yo le digo: pero no creemos en el mismo Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús fue hermano espiritual de Satanás? Yo no lo creo así, porque la Biblia no me lo dice así. Ustedes tienen un concepto de un Dios que llegó a ser Dios, sin embargo la Biblia no dice así. La Biblia dice que Dios siempre fue Dios desde el principio. Nunca llegó a ser Dios, Él siempre fue Dios desde la eternidad. Entonces, muchas veces aquellos falsos maestros querían en cierta manera apaciguar las cosas y entrar sutilmente a la iglesia, haciéndoles creer a los creyentes que adoraban al mismo Dios. Al fin de cuentas, adoramos al mismo Padre. Aunque tengamos conceptos diferentes del Hijo, adoramos al Padre. Y Juan dice: no, si tú niegas la naturaleza del Hijo, si tú niegas lo que es Jesucristo, si tú niegas alguna característica de Jesucristo, entonces también no tienes al Padre. ¿Y esto por qué? La respuesta de Juan es que es una postura imposible. Ninguna persona puede negar al Hijo si pretende tener al Padre, o negar al Padre si pretende tener al Hijo. Ahora, ¿cómo llega a esta conclusión el apóstol Juan? Llega a ella porque nadie que acepte la enseñanza del Nuevo Testamento puede llegar a otra conclusión que Jesucristo es Dios, acerca de cualquier conclusión de que Dios es eterno. Es la enseñanza consecuente del Nuevo Testamento y es lo que Jesús dice acerca de sí mismo, que aparte de Él nadie puede conocer a Dios. Jesús dijo claramente que nadie conoce al Padre excepto por el Hijo, y aquel a quien el Hijo le revela ese conocimiento. Jesús dijo: el que cree en mí no solo cree en mí, sino también en el que me envió. Ahí está la relación de ambos. Si tú crees en el Hijo, también crees en el Padre. Entonces, fuera de Cristo, lo que se dice acerca de Dios, no tenemos otra fuente fidedigna de conocer a Dios de modo más profundo. De modo de que si estos falsos maestros tenían un concepto errado acerca de Jesucristo, también tenían un concepto errado acerca del Padre. Porque Jesucristo manifestó el carácter de Dios. Porque Jesucristo vino a revelar al Padre. Luego,
él habla de el pecado capital, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. El pecado capital es negar a Jesús. Jesús habla que Él va a negar a aquellos que lo niegan a Él en Mateo 10:32. Por otro lado, hay 3 confesiones que tenemos que declarar creer acerca de Cristo. 3 verdades acerca de Cristo, 3 convicciones acerca de Cristo que deben ser no negociables en nuestra doctrina. 1, que Él es el Hijo de Dios, como dice Mateo 16:16. 2, que Él es el Señor de todo. 3, que Él es el Mesías. Entonces, la esencia de todo esto es que Cristo tiene una relación única con Dios como deidad. Ambos son la deidad. Y la fe cristiana depende de esa relación única que tiene Jesús con Dios. ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo no hubiese sido Dios? ¿Cómo hubiese sido que Él hubiese expiado infinidad de pecados si Él no hubiese sido un ser infinito a la misma vez que un ser natural humano? Juan les exhorta después y le dice: lo que habéis oído, versículo 24, desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Quiero enfatizar esto porque es muy importante. Él dice que creamos en lo que hemos oído desde el principio. Y era porque aquellos creyentes en ese entonces estaban expuestos a las enseñanzas de los gnósticos, de los falsos maestros, que declaraban cosas nuevas, revelaciones nuevas. Sin embargo, Juan le dice: quédense en la revelación que han oído desde antes. Las grandes sectas que hasta ahora operan han sido fundadas por revelaciones nuevas. Revelaciones nuevas que en muchos casos niegan la verdad bíblica, niegan los cimientos apostólicos que nos dejaron. Entonces es importante que para nosotros también aplicar esta verdad, permanecer en la verdad que ya hemos oído desde el principio, permanecer en este hermoso libro que llamamos la Biblia, en la palabra de Dios, fundamentar nuestra fe en este libro que es la palabra de Dios. Esto es muy importante. El versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Quiero centrarme un poco en la palabra unción. Juan les exhorta a permanecer firmes en el Señor, pero enfatiza el que ellos hayan recibido la unción. Ahora, ¿qué significa esto? El apóstol Juan dice que todo creyente le es dado este privilegio. Entonces, este privilegio viene por medio de Jesucristo. Esta unción capacita al creyente para conocer la verdad de Dios mediante las Escrituras. Esto nos deja un principio bastante importante en este pasaje. Tenemos que comprobar todo pensamiento, toda doctrina que dice que es verdad por el testimonio de la palabra de Dios que hemos comprendido siendo capacitados por la unción del Padre en nuestras vidas que nos lleva a toda verdad. Tenemos que comprobar todo pensamiento, filosofía, doctrina que dice que es verdad por el testimonio de la palabra de Dios que hemos comprendido siendo capacitados por la unción del Padre en nuestras vidas que nos lleva a toda verdad. Esto es lo que les hablaba. El apóstol Juan no simplemente quiere que los creyentes se llenen de emociones, no simplemente quiere que los creyentes puedan reunirse en una coiconía, en una compañía, en una comunión, sino también aquellos creyentes puedan crecer en el conocimiento, aquellos creyentes puedan discernir entre lo santo y lo profano, puedan estar capacitados para reconocer la voz de Dios y asimismo reconocer la voz de falsos maestros y apartarse de ellos. Y es por eso que el apóstol Juan
Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecen en Él. Ahora, cuando el apóstol Juan dice que nadie os enseña, no quiere decir de que en la iglesia no hayan maestros. En realidad sí se necesitan maestros para que enseñen en la iglesia. Entonces, lo que aquí el apóstol quiere enfatizar se está refiriendo a aquellos falsos maestros que enseñaban una doctrina contraria. Y está diciendo, no tienen necesidad de que aquellos que se creen intelectuales les enseñen a ustedes, porque ustedes tienen la verdad. Ustedes han recibido la unción del Santo. Entonces, en el capítulo 2, verso 28, dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan nos da una antesala de lo que pasará si permanecemos en Dios y somos diligentes en nuestro andar, así como una fuerte exhortación a todo aquel que no persevere en una vida santa. Y esta exhortación viene acompañada del anuncio de la manifestación de Cristo, para que aquellos que no están andando diligentemente no sean avergonzados en aquel momento. Entonces la palabra cuando se manifieste, en el griego eanfarenote, tiene un sentido escatológico. Habla sobre la venida de Cristo, la manifestación de Cristo, el día en el cual Dios juzgará al mundo y juntará a sus santos para llevarlos con Él. Ahora, aquellos que se avergonzarán cuando Cristo venga serán aquellos siervos que Dios puso dones en sus manos, mas no fueron diligentes en usarlos. Si bien ellos serán salvos, como dice 1 Corintios 3:12, sus obras serán probadas y se hallarán en vergüenza porque trabajaron de forma mediocre para Dios. Este se conoce, al juicio de las obras de aquellos creyentes se le conoce como el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo es un juicio en el cual están los creyentes únicamente. Y es probada las obras de cada creyente, conforme al don que se le ha dado. En 2 Corintios 5:10 habla acerca de esto. Y Pablo dice que todos serán juzgados en el tribunal de Cristo y serán recompensados de acuerdo a su obra. De modo que somos salvos, sí, somos salvos, pero cuidémonos de no estar en la presencia de Dios en aquel día avergonzados por haber hecho un trabajo mediocre aquí en la tierra. El apóstol Juan también, del principio, que aunque tengamos dudas y dificultades acerca de la venida segunda de Cristo, esto sigue siendo cierto. Sigue siendo cierto que para cualquier persona, algún día su vida llegará a su fin. La cita con Dios, el que nosotros nos encontremos con Dios, va a llegar sí o sí. Sí o sí va a haber un momento en el cual digamos adiós a este mundo. Sí o sí va a llegar un momento en el cual nosotros seamos quitados de esta tierra. Sea por una enfermedad, sea por, quizás sea por, diferentes circunstancias, pero sí o sí la muerte le llega. Al sabio, al necio, al pobre, al rico, la muerte le va a llegar y se va a encontrar con Dios al final. Entonces, si nosotros no hemos pensado en Dios y no hemos considerado a Jesús en nuestra memoria, la llamada que Dios haga sobre nuestras vidas va a ser una llamada terrible a un lugar desconocido. Pero si vivimos conscientes de la presencia de Cristo y día a día en comunión con Dios, andando y hablando con Dios, la llamada que Dios dará a nuestra vida será una llamada para volver a casa y entrar en una presencia más íntima con uno que no es un extraño, sino un amigo. Es Jesús declarando ser amigo de todos aquellos que lo obedecen. La felicidad más grande, y con esto quiero terminar, la felicidad más grande que vamos a tener en los cielos no va a ser ver la majestuosa ciudad de Jerusalén. La más grande felicidad de un creyente va a ser que en ese momento va a ser purificado y va a servir y va a amar a Dios. Ahí sí,
con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y no va a haber obstáculos para servir a Dios y alabarle y adorarle por toda la eternidad. Yo anhelo eso. Constantemente estoy pidiendo a Dios, servirle a Dios, vivir en santidad constante a Dios, pero sin embargo hay muchas actitudes en mí que realmente me hacen doblar rodillas y pedir perdón a Dios. Pero yo anhelo ese momento en el cual llega la presencia de Dios, sea completamente perfecto, la obra de Dios sea terminada en mi vida y yo poder adorarle a Dios constantemente, continuamente. Y yo espero que ese también sea el anhelo de cada uno de ustedes. El cristiano, mientras vive en esta tierra, vivirá con gozo por haber sido salvo, sí, pero con aflicción dentro de su corazón por no servir a Dios completamente a causa del pecado. Pero cuando lleguemos a su presencia, vamos a servirle a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, sin obstáculos, sin que nada nos impida hacerlo. Así que, así hemos llegado al capítulo 3 y así también hemos llegado al final de la clase. El día de mañana estaremos viendo el capítulo 3 en adelante, pero como siempre quisiera escuchar sus opiniones, quizás sus preguntas. Pueden levantar la mano para, en todo caso, hacerlo un poquito más ordenado.